Buenas tardes. En un principio, el tema tratado hoy en el programa no me parecía que pudiera tener un punto de unión con la literatura. Sin embargo, hace unos días supe que mi admirado Joan Margarit fue arquitecto de profesión. ¡Qué feliz coincidencia! Arquitectura y literatura unidas en una misma persona. De él son estas palabras. La tarea del poeta, igual que la del arquitecto, consiste en construir una estructura sólida. Joana, de donde he extraído el poema que voy a leeros, es el relato desgarrador de un padre que tiene que afrontar la muerte de su hija. El presente y Forés. Mañana de verano entre los campos. Y Mariona, con el delantal, cavando en el jardín bajo las rosas. Mónica, 12 años, va alejándose por el camino al pueblo en bicicleta. Y Joana y Carles, 5 años, duermen. Reluce el aire de las vacaciones. Por la ventana abierta hacia los árboles, entre hojas removidas por la brisa, se escapa el piano de las suites inglesas. Y yo, de pronto, siento miedo y pena, como si el orden fuese el gran bostezo con el cual el futuro nos devora. Han pasado 30 años, y otra vez, por la ventana abierta, un piano toca las suites inglesas. Ella continúa cuidando su rosal. El aire mece la casa igual que todos los veranos. Lejos, en el camino, creo ver la bicicleta yéndose hacia el pueblo. Mientras los dos pequeños, en el piso, pienso que aún deben de estar durmiendo. Mónica, con sus 2 hijos, hoy está en Barcelona. Carles está de viaje. Y Joana murió. Extraña mezcla de este tiempo, hundido en un naufragio, y de otro tiempo más violento y huidizo de mi cabeza. Intento recordar, pero las zonas en las que nada queda son demasiado grandes, pues la memoria grande y verdadera no es otra que la muerte. Allí estarán los instantes perdidos, construyendo el jardín, pero sin nadie, con la casa vacía, el sol en las ventanas, la asustadiza vida como un pájaro que fugitivo cruza por la escenografía del olvido. Recordad, Joan Margarit, Joana, Ediciones Hiperión. Que paséis una feliz semana y hasta el lunes que viene.